Estudiar en el exterior es un sueño que transforma vidas, pero ¿qué tan conscientes somos de lo que implica tomar esa decisión? En este video vamos a explorar el detrás de escena de las agencias de estudios en el exterior, cómo funcionan realmente, qué tan grande es la responsabilidad que tienen al guiar a los estudiantes en uno de los momentos más importantes de sus vidas. Para entenderlo mejor, he invitado a Antonio, el creador de una agencia que lleva años en este camino, para hablar no solo de su experiencia, sino también de los retos éticos y sociales que enfrentan estas organizaciones. Si estás pensando en estudiar en otro país o simplemente quieres conocer más sobre este tema, quédate, porque esta conversación promete abrirnos los ojos. Siento que para muchos de nosotros, muchas veces cuando pensamos en el hecho de estudiar fuera del país, cuando empezamos en el hecho de buscar oportunidades y encontrarnos con un camino que nos entregue habilidades en cuanto a los idiomas, en cuanto a experiencias y etcétera, nos encontramos con mucha información, con cosas muy difíciles de entender y además de mucha información también mucha desinformación. Antonio es uno de los fundadores de Vivirse Malta, una empresa que empezó en el 2016 y fue creciendo hasta el día de hoy, llegando hasta Dubái. Cuéntanos quién eres, qué es Vivirse, dónde nació Vivirse, cómo fue ese primer camino y esa primera idea. Pues soy Antonio, español, que llevo también inmigrante, llevo 10 años viviendo en Malta, ¿no? Aunque bueno, ya después de 10 años la considero mi hogar. Si ya tan inmigrante, ¿no? Sí. Tengo, por ejemplo, un niño que nació allí, ¿no? También pues me dedico en Vivirse, trabajo en Vivirse 24/7, es lo que suele pasar cuando tienes un negocio. Soy de familia humilde también, ¿no? Siempre, por ejemplo, yo desde pequeñito he trabajado en el campo, mi familia es de campo, ¿no? ¿De qué parte de España eres? Del sur. En el sur hay como mucha aceituna, ¿no? Es como una de las economías principales, ¿no? Entonces, yo creo que eso me ha ayudado mucho por ejemplo, a la hora de emigrar, a la hora de trabajar, que no me cueste el trabajo duro, ¿no? El cosas, ¿no? Entonces, de primera yo llegué a Malta sin ningún problema, me puse a limpiar, ¿no? Contento, feliz, buscando oportunidades, ¿no? Y bueno, más o menos, pues, eso diría. ¿Empezaste en Malta como migrante para ir a estudiar en Malta? No, la verdad es que no. Fui con la idea de aprender inglés, pero no teníamos dinero, la verdad, para ir a un curso. Entonces lo que hicimos fue aprender en la calle. Íbamos a un montón de intercambios de idiomas, no hicimos ni un solo amigo hispanohablante, porque fui con mi esposa, que es colombiana. Y sí, aprendimos inglés, digamos, en la calle y en el trabajo. ¿Y en qué momento de ese camino se les ocurrió el tema de Vivirse? Pues fue totalmente casualidad, fue algo que jamás buscamos. Nosotros hace 10 años no había apenas inmigración en Malta, por ejemplo, de españoles sí había, pero colombianos no había. Mi esposa fue de las primeras. La primera diría que no, pero de las primeras seguro. Y no había nada de información, ¿no? Entonces, por ejemplo, fuimos a aplicar una visa de trabajo, ella ya estaba casada conmigo, ¿no? Y buscando por internet no había información, va a la autoridad de Malta, son muy desorganizadas en general también, y nos dicen, vale, pues tenéis que aplicar de esta manera, ¿no? Y aplicamos a una visa de trabajo que nos costó casi 600 euros por ahí, y de repente se la niegan, no sabemos bien el por qué, y dicen, no, si queréis podéis ir a apelar. Apelamos, y cuando vamos a apelar nos dicen, pero si tú estás casada con un europeo, tú no tenías ni que aplicar ni nada, tú tienes todo. Y nosotros, pero si no habéis dicho, Sí. ¿no? O sea, había mucha desinformación, ¿no? Y nos pasaron muchos problemas de este tipo. Y tanto a mi esposa como a mí nos gusta mucho el tema de comunicar, de los podcasts, ¿no? Siempre hemos escuchado muchos podcasts. Y yo quería siempre hacer un podcast. Quería hacerlo como de marketing, de negocio, ¿no? Que era algo que siempre me ha gustado, que siempre, ¿no? Pero yo siempre decía, tengo el síndrome del impostor, ¿no? Como decía, Sí. que es que no sé tanto como para enseñarlo, ¿no? Siempre decía, no, pero es que hay gente que sabe mucho más que yo, ¿cómo voy a hacer yo un podcast de esto, ¿no? Entonces pensé, ¿por qué no lo hacemos de Malta, ¿no? Porque vivimos aquí, es fácil, ¿no? Vamos a contar nuestra vida, es una buena manera de empezar a aprender para quizás en un futuro hacer un podcast de algo ya que me llame más la atención, ¿no? Estábamos un día aburridos, un domingo, y le dije a mi esposa, ¿hacemos un podcast? Y ella me dijo, venga, de una. Y empezamos a hablar de Malta todas las semanas. Todas las semanas acabamos un episodio contando pues cómo era abrir una cuenta en un banco, cómo era el alquiler, cómo era el trabajo, ¿no? Siempre de diferentes episodios. Al principio no nos escuchaba nadie, nuestras madres y poco más. Pero
con la constancia, ¿no? Y el trabajo, también creamos la web, la posicionamos, se posicionó súper bien en Google, cualquier cosa que buscaba de Malta no encontraba, entonces la gente nos escribía, ¿no? Y nos tiramos un año simplemente ayudando. La gente que quería venir y nosotros pues le respondíamos y le damos la información de haber vivido nosotros ahí, ¿no? Que era experiencia propia. Un día estamos en un cumpleaños, me encuentro con la directora de un colegio de Malta de inglés, con una escuela, y me dice, si queréis nos podéis traer gente y os damos comisión. Y yo dije, mira, puedes también. Pero la verdad no le hice mucho caso, porque ni le pregunté ni cuánto ni cómo, ¿no? Llegaron dos amigos de Colombia a Malta y querían estudiar inglés, ¿no? Entonces yo les di, ahí ya me acordé, digo, mira, esta escuela me dijo que podíamos llevarlo, me damos comisión, digo, si queréis vamos, la vemos juntos. Yo ni la había visto, la vimos juntos, y si os gusta, os quedáis aquí a estudiar. Fueron, les gustó, se quedaron y nos dieron comisión, 1.000 euros de comisión, ¿no? Por dos. Y yo dije, no está mal. No está mal. No está mal, ¿no? Y yo ahí ya pensé, no, nos vamos a hacer millonarios. Luego ya me di cuenta que no era tan fácil, que era bastante difícil, ¿no? Pero ya empezamos a crear contenido enfocado al tema del estudio, ¿no? A ver cómo podíamos diferenciarnos, porque agencias hay un montón, ¿no? Hay en muchos lados, hay muchas que llevan muchos años, ¿no? Nosotros éramos nuevos en 2017, ¿no? Y decíamos, ¿cómo podemos hacernos diferentes? Para poder crecer, ¿no? Obviamente. Entonces yo dije, empezamos a pensar, ¿no? ¿Cuál es el principal punto? Pues que vivíamos allí, en Malta, y que llevamos ya 2 o 3 años. Entonces, pues era el principal punto más diferenciado. Éramos la única agencia que vendía Malta, pero que vivía allí. Y que sabía cómo funcionaba. Que sabía realmente cómo funcionaba, ¿no? Porque históricamente, bueno, y hoy en día la agencia suele pasar que te vende un destino, pero nunca han estado ahí. No viven allí, ¿no? Y esa primera persona que te vende ese destino te está vendiendo Japón, te está vendiendo Italia, Malta, Dubái y cualquier destino, ¿no? Entonces al final lo que tienen es un libro que le han dado, que lo lee, que eso lo podrías leer tú mismo y ya está, ¿no? Sí. Claro, no había mucha información. Ese fue un punto diferencial. Pero al estar allí también nos daban más cosas, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un carro allí. Pues decíamos, pues te recogemos en el aeropuerto. Lo recogía yo. ¿Qué más? También veía, al principio la gente llegaba y estaba sola. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer eventos. Y empecé a hacer eventos. En Malta llevamos desde 2017 todas las semanas haciendo eventos para los estudiantes y para todo el mundo. Y luego ya pues empezamos a buscar más cosas, ¿no? Pero así fue como empezó. No estábamos muy organizados, no teníamos mucha tecnología, sí le poníamos muchas ganas, pero claro, no teníamos tantos estudiantes. Entonces no necesitábamos estar tan súper organizados, aunque sí es importante. Pero sí me pasaba muchas veces al inicio como que decían, llego ya mañana, o pasado mañana empiezo mi escuela. Y yo, sí, no sabía, ¿no? Entonces como que la gente nos escribía, sí. Y yo respondía inmediatamente. Sí. Pero yo no sabía ni cuándo iba a empezar, ni cuándo, ni cómo, ¿no? Lo bueno de Malta en esa época es que no necesitaba visa. Entonces eso creo que me salvó. Pero sí es verdad que no teníamos mucha organización. Llegó en 2019 una oferta de Black Friday, justo antes del COVID. Ahí ya sí éramos bastante buenos, digamos, conocidos y eso. Y en una semana yo vendí 120 cursos. Yo en una semana solo. Y ahí es cuando yo dije, necesitamos organización, si no esto va a ser un caos. Sí, aquí digamos con pocas personas es manejable, pero ya cuando... Sí, no, ahí era imposible dar un buen servicio, ¿no? Y nosotros éramos buenos siendo reactivos, ¿no? O sea, tú me respondías, tú me escribías algo con una pregunta y yo te la respondía, pero era solo si tú me escribías, ¿no? Ahí yo ya pensé, digo, esto tiene que cambiar, no podemos ser reactivos, tenemos que ser proactivos, tenemos que saber exactamente lo que necesita la persona, porque nosotros ya lo hemos vivido y sabemos cuándo va a pasar, y antes de que la persona tenga ese problema, nosotros escribirle y decirle, oye esto, ¿no? Y eso fue un cambio también muy bueno. Bueno, que es un cambio que es constantemente. Nosotros cada día seguimos mejorando procesos, ¿no? Pero tenemos mucha tecnología hoy en día. Sabemos exactamente dónde está cada persona, qué necesita, cuánto tiempo falta pues, para que tenga que aplicar la visa, cuánto tiempo falta para que inicie el curso, para que inicie el viaje, todo. Todo eso está automatizado. Entonces nosotros sabemos exactamente todo de todas las personas y le enviamos los mensajes antes de que ellos nos escriban a nosotros, que creo que eso es una cosa muy buena. ¿En qué momento Dubái apareció en el mapa?
fue en COVID, porque nosotros crecimos muchísimo durante el COVID en Malta. En Malta somos la agencia más grande, vendemos más que todas las agencias juntas en Malta, por ejemplo. Entonces, bueno, también durante el COVID lo que pasaba es que cerraban, abrían, ¿no? Y ya teníamos un equipo medio grandecillo. Y mucha incertidumbre, ¿no? Tampoco uno no sabía cuándo iba a terminar el COVID, cuándo iba a empezar, ¿no? En esa época el único destino que era un poco flexible era Dubái, ¿no? Entonces, que fue más o menos, creo que verano de 2021 más o menos, cuando lo decidimos. Y dijimos, venga, vamos a abrir Dubái. La preparación, mientras que dijimos que íbamos a abrir o no, tardamos bastante, casi un año. Y cuando ya decidimos abrir Dubái, ya el COVID había pasado. pero sobre todo Dubái fue por eso, porque durante el COVID fue un país que no tenía tantas restricciones y todos los destinos estaban cerrados y Malta no lo abrían ni no lo cerraban, ¿no? Y queríamos como un destino que pudiera ofrecer esto, la facilidad de visa, que no, también veía como que no había muchas agencias, ¿no? Pensé que podía ser un buen destino Dubái a nivel, digamos, mercado como tal, ¿no? También vi eso, que las visas eran muy fáciles, ¿no? Pensé que era un buen destino para iniciar. Sí, eso sí es cierto. Dubái tiene algo que yo le encuentro muy accesible a Dubái, es el tema cómo funcionan las residencias, cómo funcionan las visas, porque es sencillo. Es sencillo que uno tenga que obtener una visa, es sencillo obtener una residencia de trabajo, una residencia de estudiante. Y de por sí, la verdad, son muy pocos los casos que conozco de rechazo de visas. Hay algo muy importante acá que es una noción que tienen muchas personas y es que Dubái es un país árabe. ¿Por qué estudiar inglés en Dubái? ¿Por qué irse hasta el otro lado del mundo, lejos de cualquier colonia de habla inglesa, a estudiar inglés? Entonces, ¿tú cómo ves ese aspecto? ¿Por qué considerarías que sí es un buen lugar para estudiar inglés? Vale, a ver, yo personalmente es mi primera vez que estoy aquí en Dubái, ¿eh? Llevo un día en Dubái, pero mi equipo, Paola, sí lleva aquí mucho, ¿no? Lo que he dicho, tenemos que ser expertos, ¿no? Y conocer. Yo personalmente, ¿por qué estudiaría en Dubái? Te lo voy a decir a nivel personal, no ni a nivel vivirse. Quizás porque es un poco exótico, porque siento que la visa es un poco más fácil, pero sinceramente yo creo que elegiría otro destino antes de Dubái para irme a estudiar, yo personalmente. Pero lo que he visto ahora, que he venido en la mejor temporada, que es diciembre, ¿no? Que hace buen clima, pues me parece un país muy bonito. Hasta ahora mismo me parece súper exótico, me parece diferente. Entonces yo sí me vendría aquí a una experiencia de, yo qué sé, de unos 6 meses, 12 semanas, algo así, a aprender inglés, porque sí he visto que aquí se habla inglés. Lo que sí me da cuenta es que hay muchísima gente de la India y tienen un inglés complicado, ¿eh? Pero mira que yo... Pero no siento que sea malo. No, digamos, eso es algo muy importante. Porque toco ese punto, porque hay muchas personas, muchas personas que tienen esa noción de por qué estudiar inglés en Dubái. Y lo primero que reciben, si tú entras a Facebook y pones estudiar inglés en Dubái, en Facebook o en lo que sea, es el peor lugar en el que te puedes buscar. Porque toda la gente que aparece en Facebook dice Dubái es horrible, solo el inglés es muy malo, es muy costoso, los empleos son muy malos. Pero son personas que hablan desde la desinformación, personas que no entienden cómo funciona. Digamos, al menos un pro que yo le veo muy importante a lo que ustedes hacen como vivirse es que sí, efectivamente, tú no conoces Dubái, lo cual es normal, digamos, tú como fundador y etcétera, no es tan sencillo que te estés moviendo en todos los entornos al mismo tiempo, pero tienen un equipo de trabajo acá, que estudia acá, que vive acá, que está acá y entiende cómo funciona todo acá, lo cual es muy importante para tener un acercamiento mucho más estrecho con la realidad de los estudiantes, que eso al fin y al cabo es muy importante, ¿sí? Y con respecto al tema del inglés, efectivamente, digamos, las personas del sur de Asia, Pakistán, India, África, tienen un inglés muy particular. Un acento raro, ¿no? Un acento muy particular, es difícil de entender, pero hay una cosa que vale la pena resaltar de Dubái, es que Dubái es un 95% extranjeros. Sí. ¿Sí?
¿Eso qué significa? Efectivamente hay muchas personas de India, Pakistán, etcétera, porque son los países más cercanos, pero hay una población muy grande de personas de Estados Unidos, de Inglaterra, de España, de Francia, de Canadá, de todos lados del mundo. Y en Dubái pasa algo muy interesante y es que como el 95% de personas extranjeras, pues tú todos los días tienes contacto con cualquier cantidad de acentos. Y así como vas a terminar entendiendo al indio, al pakistaní o al africano, también vas a terminar entendiendo al australiano, al canadiense, al estadounidense. Entonces es una forma muy importante de entender y aprender el inglés. Y una cosa que has dicho de los grupos de Facebook y esto, que dices que si preguntas a los grupos de... Es muy curioso, porque si tú preguntas lo mismo en un grupo de Facebook de Canadá, te dicen lo mismo. Pero si tú preguntas, tú preguntas en el de Malta, también te van a decir, no, en Malta es terrible, vete a otro lado. Luego preguntas en Irlanda, no, Irlanda es terrible, vete a otro lado. Preguntas donde preguntas en los grupos de Facebook, siempre te dicen que donde están es el peor sitio. Es un camino de muchas perspectivas, de muchas experiencias. Entonces, al fin y al cabo, no se puede unificar una sola experiencia para todo el mundo, que todo el mundo puede vivir cualquier cantidad de experiencias distintas. Tú, como agencia, como Vivirse, ¿qué cosas consideras que las agencias prometen que tal vez no son así, o mitos que probablemente tienen las personas a raíz de lo que le cuentan las agencias o que generalmente ellos tienen y creen de Dubái? A ver, aquí lo que yo siento es que es muy fácil ser agencia. Cualquier persona puede hacerlo, ¿no? Tú das en un Instagram y dices soy agencia y ya está, ya eres agencia. Es así. Entonces hay muchas agencias que no están bien preparadas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, también diría que Vivirse al inicio tampoco estaba preparado. Lo único que tenían preparado es que vivíamos allí, que más o menos conocíamos, ¿no? Entonces eso es un problema. Pero el otro problema es eso, que es fácil hacerlo, pero luego, por otro lado, lo que tú estás haciendo es muy importante, porque tú estás jugando con el futuro de la gente. Y estás vendiendo algo que sí, que es un curso de inglés, que puede ser caro o barato, ¿no? Que rondan 2.000, 3.000 euros, que en mi opinión sí es caro, pero no solo esos 3.000 euros, los vuelos, el alojamiento, las visas, el dejar a tu familia, el dejar tu trabajo. O sea, estás jugando posiblemente con el viaje más importante de una persona en su vida. Sí. Y por no estar bien organizado le puede arruinar la vida de alguna manera, porque hay mucha gente que vende todo para poder viajar, hay gente que pide préstamos. Entonces, sí es verdad que es muy fácil hacerlo y que todo el mundo dice yo soy agencia, etcétera, pero luego no es tan fácil el estar organizado a nivel visa, a nivel migración, a nivel contar lo que, o sea, cómo realmente es la vida, ¿no? Y cosas que nosotros tenemos en cuenta es eso. El primero es tener gente en destino. Eso es clave, porque, por ejemplo, yo te podría vender Dubái, ¿no? Pero yo es que llevo un día aquí, entonces yo no te lo puedo vender. Yo necesito que te lo venda alguien que lleva aquí, que ha vivido aquí o que ha tenido una experiencia, por lo menos, que ha estado estudiando aquí un tiempo, que sabe realmente cómo es la vida, que ha hablado con estudiantes, que puedes saber lo bueno y lo malo y que te puede recomendar una cosa que sea buena para ti, ¿no? No simplemente que te recomiende Dubái porque se gana una comisión. Entonces eso creo que es importante para nosotros. Y por ejemplo, si alguien en el equipo hiciera eso, tendría un problema, porque nosotros no queremos que gente venga aquí y que le vaya mal. Creo que lo más relevante que pueden hacer las agencias es ser transparentes. Ser transparentes de cómo funciona la realidad, porque al fin y al cabo, si uno entiende la realidad de las cosas, es decisión de uno cómo actúa frente a eso y si decide o no decide tomar el riesgo. Es muy importante que ellos busquen las maneras de entender cómo funcionan los entornos. Porque como dijimos, eso no pasa solo en Dubái. Pasa en Canadá, pasa en Malta, pasa en Estados Unidos, en todos lados dicen que es horrible, en todos lados dicen que se va a aguantar hambre, en todos lados dicen que los sueldos son horribles. Claro, es que emigrar no es fácil, esa es la realidad. Exactamente. O sea, el problema no son los destinos, el mayor reto es migrar en sí. Migrar, vaya a donde vaya, sea donde vaya, no hay ningún país que sea fácil. Y digamos, para todas aquellas personas que quieran tener una noción más de cómo es Dubái, de cómo funciona Dubái, pueden ir al canal, pueden revisar los videos que tengo todo tipo de videos de cómo trabajar en Dubái, vivienda en Dubái, mi experiencia en Dubái, mi experiencia siendo mesero en Dubái, crónicas de otras personas que han estado en Dubái trabajando como arquitectos, trabajando como meseros, trabajando como hostes. Cualquier tipo de información la pueden encontrar en el canal para ponerse a hacer una idea mucho más amplia de lo que es Dubái, que puedan entenderlo mucho mejor. Y ahora, para cerrar esta entrevista, ¿qué consejos le podrías dar a las personas y por qué consideras tú
que vivirse es una opción que ellos deberían o podrían tomar? A ver, yo lo que veo y siempre he dicho, ¿no? Que no está bien que hables tú bien de ti, que es mejor que los demás hablen bien de ti, ¿no? Pero, ¿qué diría yo? Pues eso, a ver, la diferencia, pues tenemos a Paola que lleva aquí desde 2021, ¿no? Lleva ya casi para 4 años ya mismo. Entonces, que ha venido, que ha estado estudiando. Tenemos a Junaid, que es un chico de Pakistán, que ya habla casi español, que es el que recoge a la gente en el aeropuerto, ¿no? Que lleva trabajando mucho con nosotros, que conoce cómo funciona esto, que tiene contactos aquí que de otra manera quizás no tendríamos. La organización, diría, ¿no? La tecnología, ¿no? Pues, y luego lo que dicen de nosotros en general. A ver, yo sinceramente lo que yo veo, porque nosotros al día de llegar y a los 30 días le hacemos una encuesta a la gente del 1 al 10 que nos califiquen, ¿no? Y sinceramente, de verdad, es raro el que nos pone menos de un 9. Nosotros en 9 días, 9 días, 9 días, 9 días. Y en cuanto nos ponen un 8, le escribimos y le decimos, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no nos has puesto un 9 o un 10, ¿no? Se llama NPS, el tipo de encuesta. Y sí, siempre nuestro objetivo es que sea un 9 o un 10 para todo el mundo. Que no siempre lo es, ¿eh? Hay veces que nos hemos llevado un 0, ¿eh? No te voy a decir que todo es un 9 o un 10, pero que la mayoría de veces 9 días, 9 días. Espero que les haya gustado mucho esta entrevista, que han entendido. Esto lo hago con el fin de que puedan tener un acercamiento a cómo funcionan las agencias y que puedan entender y tener un mejor juicio cuando decidan qué agencia escoger cuando están tomando este tipo de decisiones, no solo para Dubái, sino para cualquier parte del mundo. Porque al fin y al cabo, como lo dijimos, muchas veces las agencias son intermediarios muy importantes en una decisión de vida que puede cambiar radicalmente la vida de cualquier persona. Déjenme en sus comentarios las preguntas que tengan, las preguntas que quieran hacerle a Antonio, déjenlas en los comentarios. Y si hay personas viendo este video que han tenido experiencia con Vivirse, que han hecho su proceso con Vivirse, dejen en los comentarios cómo les fue, cómo estuvo el proceso, dónde están estudiando. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse al canal, darle like a la campanita y nos estamos viendo por el camino. Chao.